Me llamo Daniel, y hubo un tiempo en el que mi nombre dejó de pertenecerme. Durante meses, no fui Daniel, el chico tranquilo que estudiaba, trabajaba cuando podía y soñaba con construir una vida normal. No, para casi todos, yo era otra cosa, un monstruo, un rumor con rostro, una advertencia para los demás. Todo por una mentira que se extendió más rápido que cualquier verdad. Nunca imaginé que alguien a quien había querido tanto sería capaz de destruirme para salvarse a sí misma. Yo tenía una relación con Lucía desde hacía casi 2 años. No éramos la pareja perfecta, pero al menos eso creía yo. Tuvimos momentos buenos, planes tontos para el futuro, tardes enteras hablando de cualquier cosa, mensajes hasta la madrugada, y esa falsa sensación de que había alguien en el mundo que me conocía de verdad. Por eso, cuando empecé a notar cambios en ella, intenté convencerme de que era estrés, cansancio o simple distancia. Se volvió fría, contestaba tarde, evitaba verme, y cuando estábamos juntos, parecía incómoda, como si su mente estuviera en otro lugar. No tardé mucho en descubrir por qué. Una noche vi mensajes en su teléfono. No estaba buscándolos. El móvil vibró varias veces mientras ella estaba en la ducha, y la pantalla se iluminó con el nombre de otro chico acompañado de corazones. Sé que muchos dirán que no debí mirar, pero en ese momento sentí que todo dentro de mí se partía. Lo miré. Leí demasiado. Suficiente para entender que llevaba semanas, quizá meses, viéndose con otra persona mientras seguía conmigo como si nada. Cuando salió del baño, la enfrenté. No le grité al principio. Solo le pregunté por qué me había mentido, por qué había jugado conmigo de esa manera, por qué seguía fingiendo que todo estaba bien. Pero en cuanto vio que yo sabía la verdad, su cara cambió. Ya no parecía culpable, parecía asustada. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento. Era otra cosa, un cálculo frío envuelto en lágrimas. Me dijo que me calmara, que no me acercara, que la estaba asustando. Yo me quedé quieto, confundido, intentando entender qué demonios estaba pasando. No la había tocado, ni siquiera la había amenazado. Sin embargo, repitió varias veces que tenía miedo de mí, como si estuviera construyendo en voz alta una escena que todavía no existía, pero que estaba a punto de usar. Al día siguiente, mi vida explotó. Primero dejaron de contestarme algunos amigos. Luego empezaron a llegarme mensajes raros, insultos, amenazas, miradas extrañas en la universidad. Un compañero me escribió solo para decirme que era un asco. Otro me dijo que esperaba no volver a verme cerca de ninguna chica. No entendía nada, hasta que alguien por fin tuvo el valor de decirme lo que se estaba comentando. Lucía había contado que yo la había forzado, que había intentado sobrepasarme con ella, que había tenido que salvarse de mí. Sentí que el aire desaparecía. Ese tipo de acusación no deja espacio para explicaciones. Nadie se detiene a escuchar versiones. Nadie quiere correr el riesgo de parecer alguien que duda. En cuestión de horas, me convertí en culpable para casi todos. Y lo peor fue que la gente no solo me juzgó, parecía disfrutar haciéndolo, como si destruir a una persona les diera la sensación de estar del lado correcto. La policía me citó. Hubo una investigación. Estuve retenido, interrogado, tratado como si ya hubieran decidido quién era yo. Recuerdo el frío de aquella sala, las luces blancas, las preguntas repetidas, la sensación de que cada palabra que dijera sonaría falsa aunque fuera cierta. Intenté mantener la calma. Repetí una y otra vez lo mismo. Nunca la toqué, nunca la obligué, nunca hice nada de lo que ella decía.
Pero cuando una acusación así cae sobre ti, no importa lo que digas, ya no hablas como persona, hablas como sospechoso. Finalmente me soltaron porque no había pruebas. Ninguna. Nada que sostuviera su historia. Ni mensajes, ni lesiones, ni testigos, ni coherencia suficiente. Nada. Pero el daño ya estaba hecho. Porque ser liberado por falta de pruebas no significó recuperar mi vida. No hubo una disculpa pública. No hubo gente regresando para decir, nos equivocamos contigo. No. La mayoría decidió una versión todavía más cruel. Que yo simplemente había tenido suerte. Mis padres fueron los primeros en darme la espalda. Mi madre lloraba al verme, pero no de alivio. Lloraba como si yo hubiera muerto, y en mi lugar hubiera quedado algo que le daba vergüenza. Mi padre no me gritó. Habría preferido eso. El silencio de un padre decepcionado puede romperte más que cualquier golpe. Solo me dijo que no podía seguir bajo su techo hasta que todo se aclarara. Pero para él ya estaba claro. Me fui con una mochila y una sensación de irrealidad que todavía hoy no sé explicar. Esperaba, al menos, que me preguntaran qué había pasado, que me miraran a los ojos, que recordaran quién había sido yo toda mi vida. Pero no. Una acusación bastó para borrar años enteros de ser su hijo. Mis amigos desaparecieron uno por uno. Algunos me bloquearon, otros me dejaron en visto. Unos cuantos prefirieron alejarse en silencio, como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Solo uno, Marcos, se mantuvo cerca. Mi mejor amigo desde el colegio. Él no proclamó mi inocencia a los cuatro vientos, ni se puso a pelear con medio mundo. Simplemente hizo algo más importante. Me habló como si siguiera siendo yo. Me escuchó. Me creyó. Me llevó comida cuando no tenía ganas de salir. Me llamó cuando yo no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Me sostuvo en los días en que incluso yo empezaba a dudar de mi propia realidad, no de los hechos, sino de mi capacidad para sobrevivirlos. La universidad tampoco ayudó. No me expulsaron formalmente, pero me dejaron claro que mi presencia generaba incomodidad. Dejaron de permitirme asistir con normalidad a las clases presenciales. Me enviaban tareas por correo y solo me citaban para exámenes puntuales, como si fuera una amenaza ambulante. Cada vez que iba al campus, sentía las miradas clavándose en mi espalda. Algunas personas me reconocían. Otras probablemente no sabían ni mi nombre, pero sí el rumor. Y eso era suficiente para apartarse. Durante semanas viví en una especie de limbo. Dormía mal, comía peor. Dejé de mirar redes sociales porque cada vez que entraba, encontraba indirectas, comentarios, frases sobre creer siempre, sobre desenmascarar monstruos, sobre proteger a las víctimas. Y yo, siendo inocente, me sentía culpable por existir. Esa es una de las cosas más perversas de una mentira grande. No solo hace que los demás te odien, hace que tú mismo empieces a respirar con vergüenza. Hubo noches en las que pensé en desaparecer. No me refiero solo a irme, me refiero a desaparecer de verdad. Porque cuando todo el mundo parece convencido de que eres basura, mantenerte vivo exige una fuerza ridícula. Lo único que me detuvo fue una mezcla rara de orgullo, rabia y la voz de Marcos diciéndome que no podía permitir que la mentira tuviera la última palabra. No porque el mundo mereciera mi esfuerzo, sino porque yo no merecía terminar así. Un día entendí que quedarme en esa ciudad me estaba matando. Cada calle tenía un recuerdo. Cada esquina podía esconder una cara conocida. Cada trayecto era una exposición pública. No tenía nada que perder. Ni reputación, ni casa, ni círculo social, ni futuro claro. Así que me fui.
Me marché lo más lejos que pude con el poco dinero que tenía, sin despedidas, sin anuncio, sin mirar atrás. Encontré un apartamento diminuto, en una zona donde nadie sabía quién era. Humedad en las paredes, una ventana que no cerraba bien y muebles viejos, pero para mí parecía un refugio. Conseguí trabajos temporales, cualquier cosa que me ayudara a pagar el alquiler y comer. Cargué cajas, limpié trasteros, ayudé en mudanzas, trabajé descargando mercancía a horas imposibles, repartí folletos, hice turnos pesados en una cocina donde el calor te dejaba sin aliento. No era la vida que había imaginado, pero al menos era mía. Allí nadie me miraba como una amenaza. Allí yo era solo otro chico cansado intentando llegar a fin de mes. La estabilidad no llegó de golpe, llegó a empujones. Primero logré dormir una noche completa. Luego pude salir a comprar sin sentir que todos me observaban. Después empecé a ahorrar un poco. Me obligué a crear rutinas. Levantarme temprano, mantener el cuarto limpio, caminar al menos media hora al día, leer antes de dormir para callar los pensamientos. Me aferré a detalles pequeños, porque eran lo único que podía controlar. Pero aunque el cuerpo se acostumbre, la mente tarda mucho más. Seguía teniendo pesadillas. En algunas, volvía a la sala de interrogatorios. En otras, mi padre cerraba la puerta en mi cara una y otra vez. A veces soñaba con Lucía mirándome sin ninguna emoción, como si yo fuera simplemente el precio necesario para proteger su imagen. Me despertaba empapado en sudor, con el pecho apretado, tardando varios segundos en recordar que estaba en otra ciudad y que, al menos esa noche, nadie iba a venir a acusarme de nada. Marcos siguió escribiéndome. No todos los días, pero lo suficiente para que yo no me sintiera completamente borrado del mundo. Fue él quien me contó algo que me dejó temblando de rabia. Lucía seguía con el otro chico. Al parecer, su historia le había servido. La infidelidad quedó enterrada bajo el escándalo. Nadie hablaba de eso. Nadie la cuestionaba. Había conseguido transformar su traición en victimismo, y yo era el sacrificio perfecto. Me pregunté muchas veces si debía luchar por limpiar mi nombre de forma pública, demandarla, exponer los mensajes, buscar a todos los que me habían dado la espalda, obligar al mundo a escuchar. Pero pronto entendí una verdad amarga. La gente ama los escándalos, no las rectificaciones. Una acusación falsa tiene más fuerza que una absolución silenciosa. Además, yo no tenía dinero, energía ni contactos para iniciar una batalla así. A veces sobrevivir ya es un trabajo a tiempo completo. Con el tiempo, empecé a cambiar. No solo por fuera, también por dentro. Dejé de ser el chico que daba explicaciones inmediatas, que buscaba agradar, que suponía siempre buenas intenciones en los demás. Me volví más callado, más observador. Aprendí a detectar el peligro en los detalles. Una mirada demasiado amable. Una historia que no encaja. Una persona que sonríe con los labios, pero no con los ojos. Perdí inocencia, sí, pero gané algo distinto. Criterio. Pasó más de un año antes de que mi pasado me alcanzara de nuevo. Recibí un mensaje de mi madre. Solo 2 líneas. Queremos hablar contigo, por favor. Leí eso durante varios minutos sin responder. Mi primera reacción fue cerrar el móvil. La segunda, reírme. Una risa amarga, vacía, casi violenta. ¿Ahora querían hablar? Después de dejarme solo cuando más los necesité. Después de asumir lo peor de mí sin escucharme. Después de empujarme fuera de mi propia vida. No respondí ese día, ni al siguiente. Pero siguieron llegando mensajes. Primero de mi madre, luego de mi padre, luego de un tío con el que casi nunca hablaba.
después incluso de una antigua amiga que había desaparecido en cuanto empezó el escándalo. Todos parecían querer arreglar las cosas. Todos hablaban en ese tono cobarde de quienes no quieren nombrar directamente el daño que hicieron. Finalmente, Marcos me llamó y me explicó lo que estaba pasando. Lucía había sido descubierta mintiendo otra vez. No conmigo, con otra persona. Al parecer, había acusado a un chico de su entorno laboral de haberla acosado, pero esta vez sí había cámaras, mensajes y suficientes contradicciones para que su versión se derrumbara rápido. Y al caer esa mentira, empezaron a reaparecer preguntas incómodas sobre lo que me había hecho a mí. Algunas personas empezaron a unir piezas, otras recordaron detalles raros, otras, simplemente, por fin se permitieron dudar de ella porque ya tenían permiso social para hacerlo. Qué curioso es el mundo. Cuando la mentira me destruyó, casi nadie quiso pedir pruebas. Pero cuando la mentirosa cayó por segunda vez, entonces sí aparecieron los analistas, los prudentes, los que siempre habían sospechado. Esa hipocresía me hizo más daño del que esperaba, porque no era solo sobre Lucía, era sobre todos los demás, sobre lo fácil que les resultó dejarme morir moralmente, mientras se sentían personas justas. Mis padres querían verme porque, según Marcos, ahora entendían que quizá habían reaccionado mal. Quizá. Esa palabra me revolvió el estómago. No contesté durante varios días más, pero al final acepté una videollamada. No por ellos, por mí. Necesitaba ver sus caras y comprobar si aún tenían el valor de mirarme como antes. Mi madre lloró casi desde el inicio. Mi padre parecía 10 años más viejo. Ninguno sabía cómo empezar. Y durante unos segundos disfruté del silencio incómodo, porque por una vez eran ellos quienes no sabían qué decir. Mi madre pidió perdón primero. Dijo que estaba confundida, asustada, que pensó que era lo correcto tomar distancia, que creyó que estaba protegiendo a la familia, que se arrepentía cada día. Mi padre tardó más, pero al final dijo algo parecido, que había fallado como padre, que debería haberme escuchado, que no había pasado una sola semana sin pensar en mí. Yo los escuché en silencio, y cuando terminaron, les dije una verdad que probablemente nunca olvidarán. El peor día de mi vida no fue cuando me acusaron. Fue cuando mis propios padres decidieron que la versión de una chica valía más que toda una vida conociéndome. Porque la policía podía dudar de mí. La universidad podía aislarme. La gente podía señalarme. Pero ellos eran mi casa. Y eligieron creer que yo era capaz de algo monstruoso, sin siquiera sentarse a preguntarme qué había ocurrido. Mi madre rompió a llorar más fuerte. Mi padre bajó la mirada. No sentí satisfacción. Pensé que la sentiría, pero no. Solo sentí cansancio. Muchos creen que cuando la verdad sale a la luz, todo mejora. Que llega un momento de alivio, justicia, reparación. Pero no es así. La verdad no me devolvió los meses perdidos. No hizo que mis ataques de ansiedad desaparecieran. No borró las noches sin dormir, el hambre, la vergüenza, el exilio forzado, el miedo a relacionarme con otras personas. La verdad tampoco reconstruyó automáticamente el amor que mis padres rompieron con su desconfianza. Después de esa llamada, me escribieron con más frecuencia. Querían visitarme. Querían ayudarme económicamente. Querían empezar de nuevo. Y aunque una parte de mí deseaba volver atrás, tener otra vez una familia, recuperar un poco de lo que perdí, otra parte sabía que algunas puertas no se abren igual después de haber sido derribadas. Accedí a verlos meses después, en persona. Nos reunimos en una cafetería a mitad de camino,
en una ciudad que no pertenecía ni a ellos ni a mí. Recuerdo que mi madre me abrazó con una fuerza desesperada y yo me quedé quieto. No por crueldad, sino porque mi cuerpo ya no respondía con naturalidad a ese tipo de cariño. Mi padre me estrechó la mano antes de darse cuenta de lo absurdo que era, y entonces me abrazó también, torpe, incómodo, como un hombre que no sabe cómo reparar años de distancia en 5 segundos. Hablamos durante horas. Hubo lágrimas, explicaciones, silencios largos, recuerdos buenos que dolían más que cualquier reproche. Me enteré de que mi madre había guardado mi habitación intacta durante meses, de que mi padre preguntaba por mí a escondidas a través de Marcos, porque no se atrevía a llamarme directamente, de que ambos habían vivido con una culpa silenciosa, aunque eso no borra nada, por supuesto. La culpa de quien daña no cura a quien fue dañado. Les dije que no sabía si podría perdonarlos del todo, y eso era verdad. El perdón no es un interruptor. No se enciende porque alguien diga lo siento. A veces ni siquiera llega. A veces solo aparece una versión menos afilada del dolor, algo que te permite coexistir con lo ocurrido sin que te consuma cada mañana. Con Lucía no volví a hablar jamás. Supe por terceros que su imagen se había derrumbado, que mucha gente dejó de creerle. 11 de abril de 2026, 17:44. Virex. Que algunos empezaron a llamarla mentirosa, manipuladora, peligrosa. Hubo quien me dijo que debía sentirme reivindicado, pero sinceramente no sentí nada parecido a la victoria. La destrucción de otra persona no repara la tuya. Yo no quería verla caer. Quería que nunca hubiera mentido. Quería no haber aprendido de la peor manera lo frágil que es la reputación de un hombre cuando alguien decide usar el miedo social como arma. Con el tiempo intenté volver a estudiar. No fue fácil. Me costaba concentrarme. Me costaba confiar. Me costaba incluso imaginar un futuro largo. Pero poco a poco fui recuperando terreno. Encontré trabajos mejores. Alquilé un lugar más digno. Dejé de sobrevivir para empezar, lentamente, a vivir. Marcos siguió siendo mi hermano elegido. Mis padres y yo construimos una relación nueva, mucho más cautelosa, menos idealizada, pero al menos honesta. A veces me preguntan por qué no conté mi versión públicamente desde el primer momento. La respuesta es simple. Porque cuando estás hundiéndote, no siempre tienes fuerzas para dar discursos. Porque defenderse no debería requerir una campaña. Porque el mundo dice amar la verdad, pero en realidad ama las historias simples. Y en la mía era mucho más cómodo ponerme a mí como villano que asumir que una persona puede inventar algo así para encubrir su propia traición. Todavía cargo secuelas. No me gusta que me toquen por sorpresa. Me cuesta estar a solas con mujeres que conozco poco, no por rechazo, sino por miedo a la vulnerabilidad que eso implica. Pienso 2 veces cada mensaje, cada conversación, cada gesto. Hay días buenos y días en los que todo vuelve un poco. Una frase, un olor, un lugar. Y de pronto el pasado se sienta otra vez a mi lado. Pero sigo aquí. Y eso ya es mucho. Sigo aquí a pesar de la mentira, a pesar del abandono, a pesar del silencio de los que decían quererme. Sigo aquí aunque hubo momentos en los que sinceramente no quería estar. Y si cuento esto, no es para dar lástima, ni para vengarme, ni para convertirme en símbolo de nada. Lo cuento porque hay heridas que se vuelven menos insoportables cuando por fin se nombran. También lo cuento porque sé que no soy el único. Hay personas caminando por la calle con una historia parecida enterrada en el pecho. Personas que fueron juzgadas antes de ser escuchadas.
Personas a las que la verdad no les llegó a tiempo. Personas que perdieron familia, amigos, trabajos y salud mental por una versión falsa repetida con suficiente convicción. Y si alguna de ellas escucha esto, quiero que sepa algo. No estás loco por seguir roto. No eres débil por no haber podido explicarlo todo. Y no estás obligado a perdonar rápido solo porque los demás ya se sientan incómodos con su propia culpa. Mi familia quiso volver cuando la verdad empezó a notarse. Y todavía hoy, no sé si eso habla de amor, de remordimiento o de simple necesidad de aliviar su conciencia. Tal vez un poco de todo. He aprendido que las personas no siempre son completamente buenas o completamente malas. A veces son cobardes, a veces reaccionan mal, a veces hacen daños irreparables queriendo evitarse un dolor momentáneo. Entender eso no justifica nada, pero te ayuda a mirar el desastre con menos ingenuidad. Yo ya no soy aquel chico que discutió con su novia sin imaginar que al amanecer estaría perdiéndolo todo. Ahora sé que una sola mentira puede incendiar una vida entera. Sé que la justicia legal y la justicia emocional rara vez llegan al mismo tiempo. Sé que la gente pide pruebas solo cuando le conviene. Y sé que sobrevivir también es una forma de valentía, aunque nadie te aplauda por ello. No sé si algún día recuperaré completamente la confianza en los demás. No sé si volveré a amar de la misma manera. No sé si dejaré de mirar por encima del hombro cuando el pasado parece demasiado cerca. Pero sí sé una cosa. Ya no me avergüenzo de existir. Durante mucho tiempo viví como si tuviera que pedir perdón por seguir respirando después de todo. Ya no. La mentira de otra persona me arrebató años, vínculos y paz, pero no logró quedarse con lo único que verdaderamente necesitaba para terminar de destruirme: mi decisión de seguir adelante. Me llamo Daniel, y esta vez mi nombre vuelve a pertenecerme.